Muy buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos a esta clase del curso de geometría. Mi nombre es Marco Almerco y en este ciclo básico estamos estudiando el capítulo de triángulos, ¿ya? Estamos estudiando, muchachos, el capítulo de triángulos. ¿Está bien? La semana pasada nosotros iniciamos, ¿ya? Iniciamos nuestra clase, muchachos, con la parte de teoremas fundamentales en el triángulo, ¿no? Vimos los principales teoremas que se pueden aplicar en un triángulo. Luego de eso vimos también algunos teoremas adicionales, ¿está bien? Pero sobre todo los teoremas fundamentales, como la suma de los ángulos es igual a 180, ¿no? Como la suma de los ángulos externos es igual a 360, cómo calcular un ángulo externo en función a dos ángulos internos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no vimos la clasificación, ¿no? Ah, también vimos lo que es la existencia, ¿se acuerdan? Cómo determinar si un triángulo existe o no, ¿no? Espero que se acuerden de todo eso que vimos, ¿no? Pero como les decía, no vimos la parte de la clasificación porque recién vamos a hacerlo en esta clase, ¿no? Cuando hablamos de clasificación, muchachos, ¿no? Hoy en día se puede hacerlo de dos maneras, ¿no? Se puede hacer una primera clasificación según la medida de sus ángulos y también se puede hacer una clasificación según la medida de sus lados, ¿no? En la primera parte, ¿no? Según la medida de sus ángulos, vamos a tener primero al triángulo rectángulo. Creo que todos recordamos qué características tiene un triángulo rectángulo. De no ser así, lee conmigo. Es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Qué significa ángulo recto? Que mide 90 grados. Y los dos ángulos agudos, ¿no? Tú sabes que todo triángulo tiene tres ángulos. El triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto y en consecuencia los otros dos tienen que ser agudos. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el que se le opone a ese ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa, ¿no? Ahí aparece en la pantalla, mira, ese es un triángulo. Observa que en el vértice B el ángulo es recto, es 90. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo, ¿no? En el vértice A aparece un ángulo que mide alfa y en el vértice C aparece un ángulo que mide beta, ¿no? Ese par de ángulos son agudos. ¿Qué significa agudos, profe? Que son menores que 90, ¿no? Eso significa agudo, menores que 90. Ahora, el ángulo B es 90, arriba. El lado que se le opone es el lado AC, que está abajo. Ese lado AC se le denomina hipotenusa. Y los otros dos lados, en este caso AB y BC, se les llama catetos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo voy a escribir por si acaso, mira. Ese es un cateto, ese es otro cateto, y abajo la hipotenusa, ¿no? Profe, ¿la hipotenusa siempre está abajo? No, simplemente que yo, como he dibujado el triángulo en esa posición, siempre recuerda la hipotenusa es el que se opone a 90, ¿ya? Ahora, la semana pasada, muchachos, nosotros vimos un teorema que se llama correspondencia, que decía que a mayor ángulo se le opone mayor lado. Si tú ves los tres ángulos, alfa, beta y 90, 90 es el mayor ángulo. Por lo tanto, a 90 se le opone el mayor lado. ¿Quién es ese mayor lado? Pues la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es mayor que cualquier cateto. Tú no puedes tener un triángulo rectángulo que tenga cateto 10 y su hipotenusa sea 9. No existe. No puede haber un triángulo rectángulo que un cateto sea 5 y su hipotenusa también sea 5. No existe. Siempre la hipotenusa, repito, es mayor que cualquier cateto. No te olvides eso, por favor. Y aquí también, muchachos, ¿no? Como ya sabemos de la clase de la semana pasada, los tres ángulos suman 180, ¿no?
Pero como ya un ángulo mide 90, entonces los otros dos ángulos agudos deben sumar 90. En este caso, alfa más beta es igual a 90. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar a la siguiente diapositiva? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, muy bien, chicos. Eso me gusta, muy bien. ¿Ya? Vamos a seguir por acá, chicos. Segundo triángulo, ¿no? Ojo, no te olvides que estamos en la primera parte. Mira, voy a retroceder, ¿ah? Voy a retroceder, mira. Estamos en la primera parte que es según las medidas de sus ángulos, ¿no? Y dentro de este grupo tenemos el primer triángulo que es el rectángulo. Tenemos un segundo triángulo que son los oblicuángulos. ¿Qué significa un triángulo oblicuángulo? Es aquel que no tiene ángulo recto. Y puede ser acutángulo, ¿ya? Ojo, ¿ah? Un triángulo oblicuángulo puede ser acutángulo que tiene sus tres ángulos agudos, ¿no? En este caso, el triángulo PQR tiene los ángulos que miden alfa, beta y teta, ¿no? Alfa, beta y teta. Entonces, esos tres ángulos, muchachos, esos tres ángulos van a ser agudos, ¿no? Agudos. ¿Qué significa agudos? Te dije hace rato, ¿no? Tiene que ser menor que 90. O sea que alfa es menor que 90. Obviamente mayor que cero, ¿no? No hay ángulo negativo, ¿no? El ángulo beta también tiene que ser mayor que cero, menor que 90. Y el ángulo teta también es mayor que cero, menor que 90. ¿Está bien, chicos, hasta ahí? Ya, eso es un ángulo agudo. ¿Está bien? Agudo. Muy bien. Recapitulo, ¿ya? Recapitulo por acá, chicos. Estamos dentro del grupo de los triángulos oblicuángulos. En la diapositiva anterior vimos el triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo? En que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y el oblicuángulo es aquel que no tiene ángulo recto. Pero dentro de este triángulo oblicuángulo existe el acutángulo, que es el que te acabo de hablar, y existe otro más que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, paso a la otra diapositiva, muchachos, ¿no? A ese triángulo que te estaba hablando se le va a conocer como triángulo obtusángulo, ¿ya? Obtusángulo. Es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, ¿ya? Repito, es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ese es el obtusángulo, ¿no? Ahí está el gráfico, mira, ¿no? Un triángulo MNP. ¿Qué significa obtuso? ¿No? Cuando hablamos de ángulo obtuso, ¿qué significa? Un ángulo obtuso es cuando es mayor que 90 y menor a 180. En este caso es el ángulo beta, ¿no? Por esa razón, ese ángulo beta, cuando tú lo dibujas en el triángulo, se hace bien abierto, ¿no? Por esa razón el triángulo tiene esa forma, ¿no? Mira en el vértice N, el ángulo beta es mayor que 90, Paul, mayor que 90. No es 90, Paula, es mayor que 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, repito, lean por favor arriba cuando se dice que es obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, ¿no? ¿Y qué significa obtuso? Que es mayor que 90 y menor que 180. No puede ser 90, ¿no? Porque si fuese 90 ya sería un triángulo rectángulo. Tiene que ser mayor que 90. Profe, beta podría ser, por ejemplo, 91 grados, claro, 91 grados. Beta podría ser 100 grados, 120 grados, 150 grados, etcétera. Los otros dos ángulos, en este caso el ángulo alfa y el ángulo phi, que está aquí abajo, el ángulo alfa y el ángulo phi, ellos sí van a tener que ser agudos, ¿no? Agudos.
¿no? Y de eso ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué significa que sea agudo? Mayor que cero, menor que 90. El otro, el alfa, mayor que cero, menor que 90. ¿Está bien? Muy bien, muchachos, ¿ya? Ese es el obtusángulo. Entonces, no olvides, ¿ah? Estamos recién en la primera parte, ¿no? La primera parte nos dice que según la medida de sus ángulos, pueden ser triángulo rectángulo y triángulo oblicuángulo. Y dentro del oblicuángulo tenemos al acutángulo y el obtusángulo. ¿Está bien? A ver, hay una pregunta ahí. A ver, una pregunta de Nils, ¿no? Ah, ya, pero antes de eso, Paul también había escrito 90. Sí, muy bien, Paul, eso es correcto. Muy bien. A ver, Nils, ¿qué dices? Profe, pero por teoría la suma de sus ángulos interiores son 180. Entonces no importa si es acutángulo o obtusángulo. Mm, no entiendo. A ver, ¿por qué dices que no importa? O sea, lo que dice la primera parte sí es correcto, ¿no? Todos los ángulos suman 180, ¿no? Eso sí es correcto. Pero ¿a qué te refieres cuando dices no importa si es acutángulo o obtusángulo? Eso sí, o sea, ese es en todo triángulo, ¿no? Eso sí es correcto, Neil. Sea acutángulo, sea un triángulo rectángulo, sea un triángulo obtusángulo, los tres ángulos siempre suman 180. La única diferencia es que por el tipo de ángulos que tenga, puede ser rectángulo. Si un ángulo es recto, es un triángulo rectángulo. Si los tres ángulos que suman 180 son agudos, es un triángulo acutángulo. Y si hay un ángulo que es obtuso, el triángulo se llama obtusángulo. Pero sea cual sea el triángulo, siempre la suma es 180. ¿Está bien, Nils? No sé si a eso te refieres o, aunque creo que más que una pregunta es una afirmación, ¿verdad, Nils? A ver, les estaba comentando que estamos recién en la primera parte, viendo la clasificación de los triángulos de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Ahora vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a ver la clasificación de la medida de, perdón, la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados, ¿no? A ver, Giro, Ken, ¿no? Así está bien, Giro, ¿verdad? A ver, Giro, si tú observas ahí en la pantalla, ahí en el primer cuadrito, dice beta mayor que 90 y menor que 180. ¿Está bien, Giro? Eso significa que es obtuso, ¿no? Obtuso es mayor que 90, menor que 180. Por eso les daba ejemplos, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo dije hace un ratito. Beta es obtuso, ¿no? Beta puede ser, por ejemplo, 91 grados. Beta puede ser 100 grados, 150 grados. Eso significa que es obtuso, Giro, mayor que 90. ¿Ya? Ese es obtuso. ¿Está bien, Giro? Ahí Jennifer también ya te estaba escribiendo este, lo que es el obtuso. Ya está. Y recuerda, Giro, recuerda que ese es el obtuso. Y si te dicen agudo, agudo es menor que 90, ¿no? ¿Está bien? Menor que 90 agudo, mayor que 90 obtuso. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la clasificación, ¿ya? Que es la clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados. Y quizás aquí muchos de ustedes sí se van a acordar, muchachos, ¿no? A ver, triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene las longitudes de sus lados diferentes y también la medida de sus ángulos son diferentes. ¿Ya? Repito, es aquel que tiene las longitudes de sus lados diferentes y también la medida de sus ángulos diferentes. Ese es un triángulo escaleno. Mira el gráfico, ¿no? Ahí está. Mira los tres lados. Un lado es palito,
el otro lado es bolita y abajo el otro lado mide barrita. Esos simbolitos me indican que cada lado tiene diferente medida. Consecuencia de eso, los tres ángulos, ¿ya? Los tres ángulos también van a ser diferentes, ¿no? Alfa, beta y teta son diferentes. Y los lados obviamente serán diferentes. Ahí al costado puedes ver AB es diferente de BC, es diferente de AC, alfa es diferente de beta y beta es diferente de teta. ¿Está bien? Eso significa escaleno. Por ejemplo, a ver, ya vamos a hacer algunos ejemplos por acá, al costadito nada más, muchachos. Ya déjame poner la tableta un ratito. Ya, y mira, por ejemplo, si yo grafico este triángulo acá, ¿no? Y te digo que este lado es 5, este lado es 6 y este lado es 7. ¿Qué tipo de triángulo sería él? Pues este sería un triángulo escaleno. ¿Por qué razón se llama escaleno? Porque sus tres lados son diferentes. ¿Cómo serán sus tres ángulos? Si los lados son diferentes, pues los ángulos también serán diferentes, ¿no? Entonces acá le puedo llamar un alfa, arriba le puedo llamar un beta, acá le puedo llamar un teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso significa que es escaleno, ¿no? Otro triángulo que de repente ustedes conocen muy bien es el 3, 4, 5. ¿Cómo son los lados? Diferentes, por lo tanto es escaleno. Profe, pero ese es un triángulo rectángulo, ¿no? A mí en el colegio me han enseñado que acá es 90 grados. Claro, o sea que es un triángulo escaleno y también es un triángulo rectángulo, ¿ya? O sea, se pueden combinar entre ellos, ¿no? Este de acá, repito, es un triángulo escaleno, pero también es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ajá, los ángulos, muy bien. Los ángulos son 53, 90 y 37. Te das cuenta que los tres ángulos son diferentes, ¿no? Y los tres ángulos son diferentes precisamente porque es escaleno. 53 más 37 suman 90 porque es un triángulo rectángulo. ¿Estamos? O sea, se pueden combinar entre ellos, ¿ya? No sé si desean tomar captura de pantalla de eso. Si es así, tomen rápido ahí, por favor. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, muchachos, ¿ya? Siguiente diapositiva por aquí. Listo. Ahora vamos a ver otro triángulo conocidísimo por nosotros, muchachos, que es el triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes o de igual medida. Si alguno de ustedes nunca ha escuchado la palabra congruente, te lo voy a explicar ahorita. Mira, es bien fácil. Decir congruente es lo mismo que decir de igual medida. Por ejemplo, ¿no? Si tú en tu mesa tienes dos lapiceros rojos de la misma marca, ¿no? Por ejemplo, que sea la marca, ¿qué marca es mi lapicero? Dice Faber-Castell, ¿no? Imagina que tú también en tu mesa tengas dos lapiceros Faber-Castell, ¿no? El mismo color, el mismo modelo. Entonces, normalmente, ¿qué decimos, no? Esos lapiceros son iguales, ¿sí? Claro, pero lo correcto sería decir que esos lapiceros son congruentes. Eso significa la palabra congruencia. ¿Está bien? Es un ejemplo nada más. ¿Cómo se aplica esa palabra en la geometría? Así, mira. Voy a leer otra vez, ¿ah? Triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes o de igual medida. Ojo, dos lados nada más, ¿ah? No dice tres lados, ¿ah? Dice dos lados nada más. Dos lados congruentes o de igual medida, ¿no? Es como tener también dos reglas de... Ajá, claro, Jennifer, ¿no? Tu ejemplo también es correcto, ¿no? Claro, si tiene dos reglas de 20 centímetros, se puede decir que son congruentes. Muy buen ejemplo también.
¿Ya? Entonces, como les decía acá, ¿no? En consecuencia, si tiene dos lados congruentes o de igual medida, en consecuencia, los ángulos opuestos a dichos lados también son congruentes, ¿no? Veamos el gráfico, ¿no? Ahí está, mira, ¿no? Mira el triángulo ABC, ¿no? Ese es el triángulo ABC. Un lado mide serruchito, ¿no? ¿Ves que hay un serruchito ahí, ¿no? El lado AB es serruchito. El lado BC también tiene su serruchito. O sea que AB y BC tienen la misma medida. O sea que son lados congruentes. ¿Y quién se opone al lado AB? ¿Qué ángulo se le opone al lado AB? Se le opone el ángulo C. Y a ese ángulo C le voy a llamar alfa. Ahora mire el lado BC. A BC se le opone el ángulo A. Y ese ángulo A también tiene que ser alfa. ¿Está bien? También tiene que ser alfa. Entonces, a este lado de abajo, que es el lado diferente, se le conoce con el nombre de base, ¿no? Se le llama base del triángulo isósceles. ¿Ya, chicos? En este caso, AB mide lo mismo que BC. ¿Ya? Mira, veamos algunos ejemplos, ¿no? Por aquí, a ver arribita, mira. Yo puedo tener este triángulo. Te puedo decir, por ejemplo, que este sea 5, que este lado sea 5 y que acá sea 3. Tiene dos lados de la misma medida. Ah, ya, entonces este es un triángulo isósceles, ¿no? Isósceles. ¿Quién sería la base? La base sería 3, ¿no? Esta es la base. Porque la base es el lado diferente. Ojo, la base no es el lado que está abajo. La base es el lado que es diferente a los otros dos. ¿Cómo son los ángulos en la base? Bueno, van a ser iguales, ¿no? Este es un alfa y aquí será un alfa, ¿no? El triángulo isósceles puede aparecer así, mira, ¿no? Puede aparecer así en esta posición, ¿no? Si este lado mide, por ejemplo, 1 y este lado es 2 y este lado es 2, allá, este es isósceles, ¿no? Solo que está echadito. ¿Quién sería la base? La base sería 1, ¿no? La base sería 1. ¿Y dónde estarían los ángulos de la misma medida, no? En el vértice A, en el vértice B, en el vértice C, ¿dónde estarían los ángulos iguales? Obviamente uno estaría en el vértice A y el otro estaría en el vértice B. Si tú en un problema, muchachos, ¿no? Ajá, muy bien, Jennifer. Si tú en un ejercicio llegas a esto, por ejemplo, que acá sea alfa y que acá sea alfa, entonces puedes asegurar con toda confianza, muchachos, que este lado mide lo mismo que este lado. ¿Estamos de acuerdo? O de repente al revés, ¿no? En un problema llegas a demostrar, por ejemplo, que este lado mide lo mismo que este lado. Entonces, con toda seguridad, puedes afirmar que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Ya? Eso se te va a presentar en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque son triángulos isósceles. Si das una repasadita a lo que vimos la semana pasada, también ya te hablo un poco de esto en la teoría de la semana pasada. Ahí puedes darle una chequeada, ¿ya? Ahí en la parte de teorema de la correspondencia, ahí en una parte te hablo de esto ya. Ya, pero ahora ya estamos viendo con nombre y todo, ¿no? Pregunta. ¿Un triángulo isósceles puede ser un triángulo rectángulo? Repito la pregunta. ¿Un triángulo isósceles puede ser un triángulo rectángulo? ¿Qué dicen, muchachos? Ariana dice que no. Liz dice que sí. Sofía dice que sí. Adriana dice que no. ¿Sabe? Pablo dice que sí. Bueno, claro, muy bien, Marco, muy bien, ¿no? También mi tocayo, Marco. Marco Gabriel, ¿no? Muy bien, Marco. Está muy bien. La respuesta es sí, muchachos. Sí. Hay un caso. Y hay un solo caso, ¿ah? Por eso que quizás algunos dicen que no, porque
como hay un solo caso, o sea, no se acuerdan de ese caso, ¿no? ¿Has visto ese triángulo alguna vez? Mira, mira el lado izquierdo. Yo estoy seguro que sí lo han visto en algún momento, muchachos. Cuando acá es 90 y este ángulo mide 45 y acá también es 45. ¿Lo has visto, sí o no? ¿No? Aquí al lado izquierdo, mira esta nubecita que estoy poniendo acá, ¿no? Ese es un triángulo, ese es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene un ángulo recto y también es isósceles, ¿no? También es isósceles, ¿no? Este cateto mide lo mismo que este cateto. Y la hipotenusa, muchachos, la hipotenusa también sería la base del triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Ya? Recuerda que la base es el lado diferente, ¿no? O sea, si a ti te preguntan, ¿un triángulo isósceles puede ser un triángulo rectángulo también? ¿Habrá algún caso, si te preguntan, ¿existirá algún caso donde un triángulo isósceles sea también un triángulo rectángulo? Tú dices que sí, sí hay un caso, ¿no? Que es el de 45 y 45. Profe, ¿habrá otro caso? No, es el único. No hay otro caso, ¿no? ¿Ya? Es el único caso que sea un triángulo rectángulo e isósceles a la vez. ¿Está bien? A la vez. Chicos, si desean tomar captura de pantalla de eso, genial. Les doy 5 segundos para que tomen captura lo que desean. Y de ahí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Listo, paso a la siguiente diapositiva, muchachos. Nos falta el tercer triángulo de este segundo grupo, ¿no? Recuerda que estamos en la parte de la clasificación según la medida de sus lados, ¿no? Según la medida de sus lados. Entonces, primero vimos el triángulo escaleno, ¿no? Luego vimos el triángulo isósceles. Y por último, vamos a ver el triángulo equilátero, ¿ya? Equilátero. ¿Qué significa que el triángulo sea equilátero? Bueno, leamos. Es aquel que tiene sus tres lados congruentes, ¿no? Lee bien, ¿ah? Ahora dice los tres lados. Es aquel que tiene sus tres lados congruentes y también sus tres ángulos son de igual medida. O sea que también sus ángulos tienen que ser congruentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí, chicos? Muy bien, muy bien. Sí, dice Paul. Ya está. Entonces vamos a hacer el gráfico. ¿Qué te parece, no? Ahí está el gráfico, mira, ¿no? Mira los tres lados. Cada lado tiene una bolita, ¿no? Esa bolita significa que cada lado mide lo mismo que los otros dos. AB es bolita, BC es bolita, AC también es bolita, ¿no? Ese es un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Equilátero. Entonces, si los tres lados miden lo mismo, los tres ángulos también deben medir lo mismo. ¿Y sabes cuánto te va a salir cada ángulo? Mira, vamos a imaginar, ¿no? Muy bien, Paul, muy bien. Vamos a imaginar que sea alfa y que sea alfa, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Por lo que vimos la semana pasada, alfa más alfa es 180. 3 veces alfa igual a 180. El 3 pasa a dividir y alfa te sale 60. Entonces, cuando un triángulo sea equilátero, tú ya no vas a estar poniendo alfa, pues, ¿no? Ya no vas a estar poniendo alfa, 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 sino que directo, ¿cuánto vas a poner? Vas a poner que ese ángulo mide 60 grados, ¿no? Lo estoy demostrando ahí, ¿sí? ¿Ya? 60 grados, mira, ahí va a aparecer un 60, 60 y 60. ¿Está bien? 60, 60, 60. Solo en el equilátero, por favor, ¿ah? ¿Ya? ¿Y cómo son los tres lados? De la misma medida. ¿Ya? Ahí está, chicos. A ver, pregunta, chicos. Vamos a hacer un resumen, ¿ah? Mira, un resumen por acá. La primera parte que vimos
La clasificación según la medida, ¿ya? Según la medida de sus ángulos. Así lo voy a abreviar, ¿ya? Ángulos. Y en la segunda parte estamos viendo según la medida o longitud, también se puede decir, de sus lados. ¿Está bien? Ya, primero que vimos en este caso, en el primero vimos el triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien, el triángulo rectángulo. Luego vimos el triángulo oblicuángulo. Y dentro de este oblicuángulo habían dos, el acutángulo y el obtusángulo, ¿ya? Y luego en el otro grupo hemos visto el escaleno, ¿no? El escaleno, el isósceles y el equilátero, que es el que estás viendo en la pantalla, ¿no? Ahora mira, he hecho todo esto para hacerte una pregunta, ¿ya? Para que lo tengas claro, nada más. Hace un momento yo te decía, ¿no? El escaleno puede ser un triángulo rectángulo, puede ser un triángulo oblicuángulo, ¿no? Puede ser. También te decía el isósceles puede ser un triángulo rectángulo y había un caso, ¿no? Cuando era 45 y 45. Ahora quiero preguntarte lo siguiente, muchachos. El triángulo equilátero, ¿dónde lo encajas en el primer grupo? El triángulo equilátero, ¿dónde lo encajarías en el primer grupo? En el acutángulo, ¿no? Muy bien. Acá estaría el equilátero, ¿no? Aquí. Porque como los ángulos son 60, 60, 60, los tres ángulos son agudos. Entonces, un equilátero también es un triángulo acutángulo, ¿ya? Ojo, pero no todo triángulo acutángulo es equilátero. Ojo, no estoy diciendo eso, ¿ah? Yo estoy diciendo que un triángulo equilátero es un triángulo acutángulo, porque está cumpliendo la condición. Pero no estoy diciendo que todos los triángulos acutángulos sean equiláteros, ¿ya? Eso es que quede claro, muchachos, ¿no? ¿Ya? Puede ser que en algunos casos te hagan ese tipo de preguntas que van a ser así como adivinanzas, entonces tienes que simplemente tener bien claro tu cuadro y de acuerdo al cuadro que tienes, ver que puedes combinar entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Con agrado he visto que varios han respondido bien a lo que pregunté. Muy bien, ahí Jennifer, Brisa, Paul, Adrián también, ¿no? Paul Bryan también, bueno, el mismo, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. ¿Ya? ¿Cuántos hay hasta ahorita? Hay 95, mira, 95 chicos presentes, ¿no? Ya está. Muy bien, muchachos. Vamos a ver por acá. Con respecto al triángulo equilátero, muchachos, vamos a ver una recomendación, ¿ya? No sin antes, si desean tomar captura de pantalla a eso que he escrito a mano, háganlo ahorita para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Está bien? En sí, esta es la teoría ya. Esa es toda la teoría en sí, ¿no? Con esto ya se supone que vamos a avanzar a los ejercicios de la clase, pero, vamos a ver primero una recomendación, muchachos, ¿no? Una recomendación por acá. Ya, que es bien sencilla, ¿ya? Pero si no entiendes, me avisas, ¿ya? Para volver a explicarte. Mira, recomendación. Dice, si PQ es igual a PR, ¿no? En la figura, mira, PQ aparece como bolita, PR también es bolita. Si PQ y PR miden lo mismo y la medida del ángulo QPR es 60, notas ahí el ángulo de 60. Por si acaso los que no se acuerdan, esto que está arribita donde está la flechita, mira, donde está el cursor, ¿ya? Esto se lee así, medida del ángulo QPR, ¿no? Y siempre el ángulo se ubica en la letra del medio, en este caso en el punto P. Por eso que en el gráfico, en el punto P, que es la letra del medio, aparece el valor que te están diciendo. ¿Qué valor dice que es?
60, ¿ya? 60. Entonces, repito, si PQ y PR miden lo mismo y la medida del ángulo QPR es 60, se recomienda unir los puntos Q y R para formar un triángulo equilátero. O sea, ¿qué debo hacer acá? Unir Q con R. Y el triángulo que se va a formar ahí, muchachos, necesariamente se convierte en un triángulo equilátero. ¿Por qué razón, profesor? Porque si tienes 60 y tienes bolita, mira, lo voy a hacer en la primera figura, ¿no? Si yo hago esto, vamos a cambiar de color, ¿ya? Si yo uno Q con R, así, mira, trazo QR, estoy formando un triángulo, ¿sí o no? Hasta ahí sería un triángulo isósceles porque solamente sé que PQ es igual a PR. Por lo tanto, este lado se convierte en la base. ¿Y cómo son los ángulos en la base? Son iguales, ¿sí o no? Te pongo un alfa y un alfa. Entonces tú dices, alfa más 60 es igual a 180. Eso es el teorema que vimos la semana pasada. Y de ahí, muchachos, te sale que 2 alfa es igual a 120. Un alfa será 60. Entonces, estoy demostrando que esos angulitos son 60 grados cada uno. Por lo tanto, ¿en qué se convierte, muchachos? Se convierte en un triángulo equilátero. Eso quiere decir dos cosas, ¿no? Una ya la acabo de demostrar, que los ángulos miden 60 grados. Pero la otra cosa que estás demostrando es que si es equilátero, QR también es bolita, ¿no? QR también debe ser bolita, porque es equilátero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si quieren dejo eso ahí para que lo puedas copiar, cómo obtuve el valor de alfa, ¿ya, muchachos? Tómenle captura ahí, tómenle captura a eso, muchachos, ¿ya? Ahí lo voy a dejar para que le tomen captura. ¿Está bien? Muy bien, Paul. Y listo, muchachos, ¿ya? Listo. Ya, esa es toda la teoría, ¿ya? Antes de que vayan a dar su examen, muchachos, les voy a hacer algunos ejemplos, ¿no? Ya, para que ya más o menos estén entrando en ambiente para que puedan dar su examen mejor, ¿ya? Pero con esta teoría debemos resolver, con lo que hemos entendido de esta teoría, debemos resolver ya las preguntas de su examen. Pero todavía no entren al examen porque todavía no está activado, ¿ya? Yo los voy a activar en un momento. Primero escúchenme, primero escúchenme cómo resuelvo algunas preguntas que están en sus hojas de ejercicios, ¿no? Si ustedes revisan ahí su hoja de ejercicios, que ya está publicado desde el día lunes, me parece, para que los puedan descargar con tiempo. Aparece la pregunta uno así, mira, ¿no? Pregunta uno dice, si AB y BC son iguales, calcular el valor de X, ¿ya? Nota que el ángulo aparece arriba como 40 y en el vértice C aparece un ángulo de 2X, ¿no? AB y BC son iguales. En la figura también aparece como bolita, bolita, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Bueno, chicos, primera pregunta. ¿Qué tipo de triángulo es el que está ahí? ¿No? ¿Qué tipo de triángulo es el que ves ahí? ¿Será un triángulo rectángulo? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Será un triángulo rectángulo? No, no, no es un triángulo rectángulo porque no tiene un ángulo recto, ¿no? Entonces, ¿será un triángulo eh, equilátero? Tampoco, sino, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es, muchachos? Es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Y si es un triángulo isósceles, entonces, si es un triángulo isósceles, entonces, muchachos, los ángulos en la base son iguales. ¿Quién sería la base? Ya está. Si ya sabemos que es isósceles, ¿quién sería la base? La base sería B, sería BC o sería AC. AC es la base, ¿verdad? Muy bien, Alejandra, muy bien, Paul.
la base sería C. Y ahí en la base los ángulos son iguales, ¿no? Muy bien a todos los que están respondiendo, muchachos, ¿ya? Entonces, mira, lo voy a graficar otra vez, un poquito más grande. Y si en el vértice C es 2x, en el vértice A también es 2x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C e igual a 2x. Y ahora la semana pasada vimos esto. La suma de los tres es 180, ¿no? 2x más 2x más 40, 180. Despejamos y el valor de x te sale 35, ¿no? Ese es el valor de x, ¿ya? 35. Muy bien, la alternativa sería la C, ¿no? La C sería la alternativa correcta. Chicos, esa es la respuesta, muchachos. ¿Ah? ¿Ves qué sencillo es? Como ya sabemos la teoría, sabemos qué cosa cumple en el isósceles, puede llegar a la respuesta tranquilamente, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿ya? Veamos otro ejemplo por acá, la número 2. Ya, pregunta número 2. No hay pregunta, no hay dudas con respecto a la uno, ¿no? Todo claro en la uno, ¿verdad? Si alguien tiene dudas con respecto a la uno, me escribe, ¿ya? Y con respecto a la pregunta 2, ahí la estás viendo en la pantalla. Dice en el triángulo, si el triángulo ABC es equilátero y BM mide lo mismo que MC, calcula el valor de X, ¿no? Calcula el valor de X, ¿no? Ahí están las alternativas, ¿no? Ya, ahí están las alternativas, muchachos. Calculen el valor de X. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería? ¿No? Por ahí hay una respuesta de Alejandra. Vamos a ver si está bien esa respuesta. Ahora vamos a ver quiénes más están respondiendo por aquí, ¿no? A ver, Alejandra, muy bien. Cris, Adrián, ¿no? ¿Quién más? Uy, ya se me perdió ya. A ver. Adriana también, ¿no? Ah, ya, pero ese está adelante. Muy bien, Lady. Muy bien, Jacqueline. Muy bien, Kiara. Araceli, muy bien. Ángel. Muy bien, Ángel. Angeli, muy bien, Angeli. Sofía Luz, muy bien. Paul, muy bien. Jimmy, muy bien. Milagros, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Adriana también, al final, muy bien. Ya, miren, chicos, vamos a resolver esta pregunta, ¿ya? Hacemos el gráfico completando los datos, ¿no? Dice que el triángulo ABC es equilátero. Por esa razón, a cada lado le voy a poner un simbolito. En este caso le voy a poner bolita, bolita y bolita, ¿no? Porque es equilátero. Pero también sabemos que en un triángulo equilátero, muchachos, sus tres ángulos miden 60 grados. En el vértice A voy a poner un 60 grados. En el vértice B también es 60 grados. Y en el vértice C también será 60 grados. Arriba ya no lo he puesto porque no lo voy a usar. Pero sabes que arriba también es 60 grados, ¿no? Ahora, mira el dato de la figura inicial, vuelve a mirar el gráfico del problema y observa que en el vértice C hay un ángulo que mide 90, ¿no? Yo no le he puesto, así estaba ya, sino así estaba, es dato del problema. Muy bien, Exxon, ¿no? Entonces, en el vértice C, ahí está el 90 y ahora mira la solución, ahí el 90 lo he sombreado de amarillo. Si yo ya sé que aparece un 60 grados por acá, muchachos, entonces el otro ángulo debe ser 30, porque 30 más 60 te da 90. Por dato del problema, BM y MC mide lo mismo. A BM le voy a llamar barrita, MC también tiene que ser barrita. Quiere decir, muchachos, que el triángulo BMC
BMC es isósceles, ¿no? Y si el triángulo BMC es isósceles, el ángulo en el vértice C es igual al ángulo en el vértice B. O sea que arriba tiene que ser 30, porque es isósceles, ¿no? ¿Está bien? Ahí está escrito también, ¿no? Medida del ángulo CBM igual a la medida del ángulo MCB igual a 30. Y luego en ese mismo triángulo isósceles, los tres ángulos suman 180. Sumemos, ¿no? 30 más 30 más x 180, haces un despeje y te sale 120. ¿Ya? Te sale 120. Y esa es la respuesta ya, ¿no? Esa sería la respuesta, muchachos. Muy bien, he visto que varios han respondido. Excelente, muchachos. No sé si hay alguien que de repente no entendió alguna parte, se perdió en alguna parte, o está todo claro, todo ok, muchachos. Ojo, todas sus opiniones, comentarios para mí son importantes, ¿ah? Si alguien de ustedes no entendió algo, por favor, tienes todo tu derecho a poder preguntar, ¿no? Nadie te va a decir nada, solamente yo te voy a aclarar la respuesta. Sí, Melanie, pero ¿puedes activar tu audio? A ver, fíjate si está activado, si puedes activarlo. Fíjate si puedes activar el audio o si no, lo que pasa es que no te... A ver, ¿puedes fijarte? Ah, ya, espérate un ratito, ya, un ratito, espérate. A ver, Giro. Profesor, si un triángulo es equilátero, sus ángulos siempre serán 60 independientemente de cualquiera que sea el problema. Sí, Giro. Sí, Giro. Por teoría, si es equilátero, siempre los ángulos miden 60 y además no te olvides que los lados son iguales siempre. ¿Ya? Lados iguales y ángulos también miden 60, ¿no? A ver, Kevin, ¿quieres que repita? Muy bien. Y Stephanie también quiere que lo repita, ¿ya? Pero un ratito, a ver, voy a activar. A ver, Melanie, a ver cómo es. Ah, espérate un ratito. Ya, espérate. Melanie, ¿cómo te llamas? Melanie, ¿eh? Ya, anda pensando lo que vas a preguntar, Melanie. Ahorita te voy a activar el audio, ¿ya? Déjame ver nomás dónde es. Ya te encontré, a ver. Permití micrófono. Ya, a ver, prueba ahí. Ya, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ya, profesor, mire, si en el caso de que no hubiera habido el ángulo de 90, yo podría suponer que en la parte superior en B también es 60 porque es un triángulo equilátero y los tres lados son 60, ¿verdad? Sí. En Ah, ok, B no, nada más. En B nada más, ¿ah? Pero el 90 te ayuda a obtener el 30. Porque si no pero está ese teniendo, 90, no ya, está, no puedes afirmar que en el vértice C, si no es 90, no puedes afirmar que ahí es 30. sin el vértice, sin el ángulo de 90, me dice usted. Así yo supiera que arriba es 60 porque porque es equilátero. Claro, pero 60 solamente en el triángulo de verde, ¿sí, no? Claro, ujú, ya, ya, profesor, ya lo entendí. Gracias. Ok, Melanie. Ya, igual lo voy a repetir, ¿ya, chicos? Si alguno de ustedes quiere usar el audio, me avisa nomás y yo les activo el audio, ¿ya? A ver, mira, voy a repetir para que quede claro. Miren, chicos. Ya, otra vez, escuchen, escuchen. Mira, dice el problema que el triángulo ABC es equilátero, ese es dato del problema. Y además dice que BM mide lo mismo que MC. ¿Qué cosa es lo que hice? Si es equilátero, a AB le puse bolita, a BC también le puse bolita, a AC también le puse bolita, y a BM le puse una barrita, y a MC le puse otra barrita. Y luego llené los ángulos, que es lo que vas a ver aquí al costado, mira, ¿no?
En el equilátero, que es la parte de verde nada más, en el vértice A tiene que ser 60, ¿no? En el vértice B, arriba, también tiene que ser 60. No lo puse, pero lo voy a poner ahora a mano alzada nomás, ¿no? Este ángulo, lo que decía Melanie, ¿no? Acá es 60, por supuesto que sí. Ahí es 60, ¿ya? Pero no lo puse porque les dije no iba a usar esa parte, ¿no? Pero igual ahí es correcto que sea 60. Ahora, mira el gráfico del problema, la parte izquierda. En el vértice C aparece un ángulo recto. Ese simbolito significa que es 90, ¿no? Y ahí vino en el problema, yo no lo puse, sino. Entonces, aquí en el problema, ahora mira la figura de la derecha, ese cuadradito que está sombreado de amarillo significa que es 90. Pero si ya tienes una parte que es 60, ¿cuánto sale la otra parte que falta? Bueno, te va a salir 30, ¿sí? Porque 30 más 60 te da 90. Ahora mira el triángulo de azul, que significa que BM y MC sean de la misma medida, o sea que tengan su barrita. Significa que es un triángulo isósceles, ¿no? Recuerda lo que hemos hablado hace un ratito nada más, ¿no? Y si ese es un triángulo isósceles, esta bolita sería la base. ¿Y cómo son los ángulos en la base? Los ángulos en la base siempre tienen que ser iguales. Si en el vértice C aparece 30, entonces en el vértice B de ese triángulo de azul también tiene que ser 30, muchachos, ¿no? Porque es isósceles, nada más. Y ahora en ese triángulo de azul tú dices, ¿no? X más 30 es 180. 30 más 30 es 60, pasa a restar y te sale que X es 120. Y ahí sale el 120. ¿Está bien? Ahora sí se me dejó, me dejé entender ahora sí, muchachos, a los que estaban preguntando, ¿no? Stephanie, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, muchachos, muy bien. Ya está. ¿Qué dices, Nils? ¿A todos quieres que active el audio? No, es que todos no van a hablar, pues, ¿no? Pues mejor es que el que quiere usar el audio me escribe y yo le activo el audio, no hay problema, ¿no? Yo digo, o sea, silencian el audio, ¿por qué? Porque a veces se están descuidados, ¿no? Y activan su audio sin querer, ¿no? Y a veces he escuchado cuando sus papás, sus mamás le están gritando, o cuando están cocinando, están ahí haciendo, o están con el televisor prendido y a veces ni cuenta se dan y interrumpe la clase. Por esa razón nada más, ¿ya? Pero si alguien desea hablar, usar el audio, me avisa y yo al toque le activo el audio, no hay problema. Ya chicos, van a ir a dar su examen, ¿ya? 3 preguntas. Ojo, está mal que yo diga examen, porque no es un examen en realidad, es un diagnóstico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un diagnóstico. Y en ese diagnóstico lo que yo quiero ver es qué cosa han entendido de lo que acabamos de explicar. Son 3 preguntas, ¿no? Son 3 preguntas y en esas 3 preguntas, así hagas una, envía, porque tu nombre no sale registrado, solamente tú vas a saber cuánto te sacas. Lo que yo veo es una estadística de cuántas preguntas responden bien y cuántas no, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesa para poder mejorar en las siguientes clases, ¿no? Todo se hace con la finalidad de mejorar para que ustedes se entiendan mejor semana tras semana. ¿Ya? Así que todos por favor vayan a dar su examen, dura 10 minutos nada más, ¿ah? Aprendan también a usar bien su tiempo, 10 minutos. No sé si alguien puede pasar el enlace por aquí por el chat para que todos puedan entrar de forma directa, por favor. ¿Alguien puede compartir el enlace del examen por aquí? Ahí está Jennifer, muy bien. Lucía también. Lucía y Jennifer han compartido el examen. Los que tienen dificultades en encontrar su examen pueden entrar ahí por el enlace que han compartido, ¿ya? Sofía también.
Jennifer, como ya les dije, muy bien, gracias, gracias. A Lucía, a Jennifer y a Sofía. Alejandra también, muchas gracias. Ya chicos, agradezcan ahí a sus compañeros que le están compartiendo, los que no están muy familiarizados aún con esto, ¿ya? Ya, inicia 6:45, finaliza 6:55, ¿ya? Listo, chicos. Voy a estar con mi audio apagado para no interrumpirlos, ¿ya? 10 minutos nada más, por favor, ¿ah? Y envíen sus respuestas.
Listo, chicos. Todos ya, por favor, envíen sus exámenes. ¿Ya? Listo, chicos. Nils, Nils, la clase todavía continúa, Nils. La clase acaba a 7:15, ¿no? Ahora vamos a seguir resolviendo los demás ejercicios, ¿ya? Pero si tienes algo que hacer hoy día, ¿no? Por esta clase, este, normal, pues, ¿no? Si tienes algo importante ahí que hacer. Pero la clase sigue hasta las 7:15 todavía. Ya, parece que han tenido algunos problemas con la 3, ¿no es cierto? Algunos lo han hecho bien, otros, eh, sí, a ver, déjame ver cómo era la 3. Esa creo que es la del escaleno, creo, ¿no? Ah, ya ves. Ajá. Muy bien, Kevin, vas a ir mejorando, te aseguro que vas a ir mejorando, pero, a ver, mira, hay 81 respuestas, ¿ya? Tienen una puntuación de 8, ¿no? O sea que están más o menos, o sea, 8 es bajo todavía, ¿no? En la primera pregunta, de las 81 respuestas, 55 alumnos han respondido bien, ¿no? Acabo de mandar uno, llevan 82 ya. 56 alumnos han respondido bien la primera pregunta. La segunda pregunta han respondido bien solo 35 alumnos, o sea, menos de la mitad. Y la última pregunta solo han respondido bien 10 alumnos, o sea que en la última pregunta ha sido el problema, ¿no? Ahí ha sido el problema, en la última pregunta. La mayoría parece que se ha equivocado ahí por no leer bien, ¿ya? Yo les voy a resolver la pregunta así al toque, miren muchachos, ¿ya? No se preocupen. Pero por eso era necesario que todos envíen para yo poder evaluar qué preguntas les ha causado mayor dificultad. Yo no sé quiénes han respondido bien, quiénes no, pero sí puedo ver este, quiénes les falta alguna parte nada más, ¿no? Ya, déjenme ver a ver un ratito, chicos. Ahorita les explico, ya, espérate un ratito. Voy a copiar la pregunta aquí. Ya, a ver. Mira, esa es la pregunta, ¿verdad? Ya, pero para esto todos tienen que haber enviado sus exámenes. No vaya a ser que alguien recién vea la solución y marca otra cosa, ¿no? Eso ya es trampa. Y no creo que ustedes hagan eso, ¿ya? Miren, chicos. A ver, esta es la tercera pregunta donde te dicen dos lados de un triángulo escaleno miden 3 y 4, ¿no? Ya, este es un triángulo, dice que un lado mide 3, el otro lado mide 4, y te piden calcular cuántos valores enteros pares puede tomar o adoptará, es lo mismo, el tercer lado. A ese tercer lado le llamo X, ¿no? ¿Y saben lo que ha pasado, muchachos? Que no han leído esta palabra. No han leído la palabra escaleno. O sea, la leyeron, pero ni cuenta se dieron, ¿no? Dice el dato, muchachos, dice el dato que el triángulo ABC es escaleno. ¿Y qué significa que un triángulo sea escaleno? Que sus lados tienen que ser diferentes. O sea que X debe ser diferente de 3 y X también debe ser diferente de 4. No puede ser 3 ni 4 porque si no sería isósceles. Ahora, esto yo te enseñé la semana pasada. Aquí lo que se hace es aplicar la, el teorema de la desigualdad triangular, ¿no es cierto? La desigualdad triangular. Entonces tú dices, un lado X tiene que ser siempre mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. ¿No? Eso vimos la semana pasada, estamos recordando. Eso cumple en cualquier triángulo, con respecto a cualquier lado. Un lado, repito, es mayor que la diferencia y es menor que la suma. Entonces por aquí te sale 1 y por acá te sale 7. ¿Qué valores puede tomar X? Mayor que 1 sería 2, 3, 4, 5, 6.
Ya no más porque tiene que ser menor que 7. Pero, como te dije, es escaleno y no puede ser 3 ni puede ser 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿solo valores enteros pares? Los únicos valores enteros pares que puede tomar son el 2 y el 6. ¿Cuántos valores enteros pares tiene? Dos valores. La respuesta sería la B. Esa es la respuesta, ¿no? Algunos han marcado 13, ¿no? ¿Por qué han marcado 3? Porque estaban considerando el 4, ¿sí, no? Pero no es 4, no es 4 porque es escaleno. Otros han marcado 5. ¿Por qué no marcaron 5? Porque no leyeron la palabra pares, ¿sí? No, no leyeron la palabra pares, ¿ya? Entonces hay que leer bien nada más, muchachos. ¿Está bien? Hay que leer bien. Tómenle ahí captura si desean, muchachos. ¿Qué dice Jennifer? ¿Quieres que explique la 1 y la 2? Ya, ya, pero a ver, tómenle captura ahí. Tómenle captura ahí porque voy a borrarlo, ¿ya? Y me van a dar un minutito para poder copiar la 1 y la 2, ¿ya? Un ratito, chicos, un ratito. Ya está. Ya, mira. Ya, no me acuerdo qué pregunta es, pero ya ustedes van a ver la solución de las tres, ¿ya? Esta es una de las preguntas que vimos. La otra pregunta era esta, ¿no? ¿Está bien? Esa era la otra pregunta, ¿ya? Dice que y 2x menos 7 y 8 menos x son las longitudes de los lados de un triángulo equilátero. Te piden calcular el valor de x menos y. Entonces dibujas el triángulo, le llamas ABC, y según el problema, ¿ya? Según el dato del problema, muchachos, dice que ese triángulo ABC es equilátero, ¿no? Es equilátero. Ahora, ¿quiénes son los lados? Un lado mide y, el otro lado es 2x menos 7 y el otro lado es 8 menos x, ¿no? Esos son los tres lados según el dato que te están dando, ¿no? Tienes que ver ahí que hay punto y coma que separa esos tres valores para cada lado. Ahora, ¿qué significa que sea equilátero, muchachos? Si es equilátero, significa que los tres valores tienen que ser iguales. O sea que y es igual a 2x menos 7 y también es igual a 8 menos x. De estos dos últimos voy a obtener el valor de x. De estos dos, mira, ¿no? Ajá. Entonces 2x menos 7 igual a 8 menos x. Sale así, mira, menos x pasa a sumar 3x. Menos 7 pasa a sumar al 8 y se hace 15, ¿no? Y de acá te sale que x vale 5. Ahora, ¿cuánto sería y? Y es igual a 8 menos x, ¿no? Y es igual a 8 menos x, pero x te ha salido 5, o sea que sería igual a 8 menos 5, 3. Y vale 3. ¿Qué te están pidiendo calcular? Nos piden, ya nos piden x menos y. Ya, ¿cuánto es x? 5. ¿Cuánto es y? 3. Y 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. La respuesta sería 2. ¿No? Esa es la respuesta, chicos. ¿Ya? 2. Nada más.
O sea, si me dicen que es equilátero, lo único que tengo que hacer es igualar los valores, ¿no? Porque recuerda que en un triángulo equilátero sus tres lados siempre miden lo mismo. Y de ahí trabajo mis ecuaciones nada más, ¿no? Que como se han dado cuenta, son ecuaciones lineales, son ecuaciones sencillas, ¿ya? No, ni siquiera es una ecuación cuadrática o algo por el estilo. Tómenle captura de pantalla porque esto no va a salir en su en su PDF, ¿ya? Que luego terminada la clase yo se las voy a pasar. Tómenle captura de pantalla a esto. Igual tomaron a la pregunta anterior y voy a resolver la otra pregunta, ¿ya? Listo, paso a la siguiente, que es esta de acá, pero ha salido muy abajo, ¿no? Ahora vamos a moverla. Ya está, mira. ¿En qué triángulo se cumple que las medidas, ¿no?, de sus ángulos son proporcionales a 1, 3 y 5, ¿no? Entonces tú dibujas un triángulo, ¿no? ABC, si quieres le llamas, y dice que los ángulos, ojo, los ángulos, dice, son proporcionales a los números 1, 3 y 5. No quiere decir que un ángulo mida 1, el otro ángulo mida 3 y el otro ángulo mida 5, sino que proporcional es que va a estar multiplicado por una constante, ¿no? Entonces, 1 por K, 3 por K y 5 por K. Ahora, chicos, la suma de esos tres ángulos, K más 3K más 5K, es igual a 180, porque es un triángulo. Y de acá te sale, a ver, 9K, ¿verdad? 9K igual a 180. El valor de K es igual a 20. Ahora, si yo reemplazo, muchachos, si K vale 20, 3K sería 60 y 5K sería 100. Entonces el triángulo va a tener esta forma, mira, ¿no? Más o menos va a tener esta forma, muchachos, ¿no? Triángulo ABC, ¿no? Donde este angulito A va a ser K, o sea, 20 grados. El ángulo B va a ser 3K, o sea, 60 grados. Y el tercer ángulo es 5K, o sea, 100 grados. ¿Qué triángulo es él? Si tiene un ángulo obtuso, si tiene un ángulo obtuso, eso se llama triángulo obtusángulo. Y la respuesta sería la C, ¿no? La C. Esa es la respuesta, chicos, ¿no? Entonces ya tienes la respuesta a las tres preguntas de tu diagnóstico de hoy. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Así que, satisfecho con eso. Espero que lo hayas entendido muy bien. Y vamos a continuar ahora sí con las preguntas de la clase, ¿ya? Nos habíamos quedado en la pregunta 3, me parece, ¿no? ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, chicos. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, seguimos. En la 3 te dicen los triángulos ABC, ¿no? Los triángulos ABC, muy bien, Sofía, y PQR son equiláteros, ¿no? El triángulo ABC y el triángulo PQR son equiláteros. Te piden calcule el valor de X, ¿no? Ahí en la figura aparece 2X y 3X, ¿no? Bueno, muchachos, hacemos el gráfico más grande. Primero el ABC, ¿ya? El ABC. Bueno, en el problema dice que ahí es 2X y acá a la derecha es 3X, ¿no es cierto? Ahora, mira el triángulo ABC, ¿no? Es equilátero. Entonces el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C deben ser 60 grados cada uno, ¿no? Lo voy a poner en el vértice A y en el vértice B. En el vértice C ya no lo voy a poner porque ya se sobreentiende. No lo voy a usar por ahí, así que no voy a poner nada en el vértice C. Ahora, dice también que el triángulo PQR es equilátero. Por lo tanto, el ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R también deben medir 60 grados, ¿no? 60, 60 y 60. Y obviamente, para cada triángulo, sus tres lados miden lo mismo, ¿no? En el ABC
le he puesto bolita, 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 ¿no? Y en el PQR le he puesto serrucho, serrucho, serrucho. Y ahora, chicos, hay una propiedad que en tu teoría de la semana pasada lo debes haber leído, ¿ya? La teoría que yo les compartí la semana pasada parece esto, ¿no? Esta propiedad le dicen el pescadito, ¿no? ¿Ves esa figura que está ahí? Parece un pescadito, ¿no? Este es el ojo, ¿no? Ese es su ojo, ¿no? Su ojo rojo ahí, ¿no? ¿Ya? Esta es la cola. Y estas son las aletas, ¿no? Si en el ojo yo le llamo ese ángulo alfa, en la cola le llamo un ángulo beta, y en las aletas le pongo ángulo X y ángulo Y, dice la propiedad del pescadito que alfa más beta es igual a X más Y, ¿ya? Esa es la propiedad del pescadito. ¿Y por qué les estoy poniendo esta propiedad, muchachos? Porque mire el problema, la parte que está de amarillo. Esa parte que está sombreada de amarillo, muchachos, ¿no? Esa parte que está sombreada de amarillo, tiene la forma del pescadito, ¿no? ¿No? Tiene la forma del pescadito. ¿Quién sería el ojo? El ojo sería el 60 que está en el punto B. Ese es el ojo, ¿no? Ojo rojo. ¿Quién es la cola? En R. ¿Y quiénes son las aletas? El 2X y el 3X, ¿no? Un pescadito que está mirando para arriba. Entonces, aplícale el teorema, ¿no? Aplicamos el pescadito y vas a decir así, ¿no? El ojo más la cola, o sea, 60 más 60 es igual a la suma de las aletas, que sería 2X más X. 5X es igual a 120. El valor de X sería 24. ¿Ya? 24. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor de X, muchachos, ¿ya? 24. La respuesta sería la A, ¿ya? La A. ¿Ya, chicos? Por ahí algunos se han equivocado. Corrijan, por favor, o fíjense en qué parte se han equivocado, ¿ya? Por favor, ahí corrijan o chequen qué parte se han equivocado, ¿ya? Pero esa es la respuesta. Me están pidiendo que explique la 5, ¿no? ¿Por qué la 5? ¿Qué pasó con la 5? A ver, voy a pasar a la 5, ¿verdad? Ya, esa es la 5, ¿no es cierto? Ahí en la 5 también hay otro pescadito, que bueno, ahora es un pescadazo, ¿no? Solo la diferencia de esta pregunta 5 con la pregunta anterior, la 3, es que aquí no hay equiláteros, pero sí hay isósceles, por los datos que te dan. Dice en la figura MN y NB miden lo mismo, PQ y QC miden lo mismo, y te piden calcular el valor de X, ¿no? Ahí están las alternativas, muchachos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el gráfico por acá, mira, ¿no? ¿Dónde está el pescadito, profe? Todo el de celeste es el pescadito, ¿no? Todo eso de celeste es el pescadito, un pescadazo, ¿no? ¿Quién es el ojo? El ojo estaría en 4X. Ahí está el ojo rojo, ¿no? Ese es el ojo. La cola es 2X. ¿Y quiénes son las aletas? ¿O dónde están las aletas? En M y en R. Pero según el dato del problema, muchachos, ¿no? Según el dato del problema, ¿ya? Perdón, acá no es R, ¿no? Acá es P. ¿Ya? Acá un laxus, muchachos. Este no es R, sino P. ¿Ya? ¿Ya? Ese es P. Ya, según el dato del problema, MN, arriba mira, bolita, mide lo mismo que NB. Otra bolita. Entonces, el triángulo MNB es isósceles. El otro dato dice que PQ, ¿no? PQ, muchachos, falta el punto Q, ahí no ha salido, pero es este puntito que está por acá. Ese es el punto Q. Dice que el punto Q es, perdón, que PQ es lo mismo que QC. A él le voy a poner barrita y barrita, ¿no? PQ es barrita, QC también es barrita. O sea que también es isósceles, ¿no? Entonces, vamos a ponerle
ángulos, muchachos. Mira el triángulo de arriba. Si ese triángulo es isósceles, el ángulo en el vértice M debe ser igual al ángulo en el vértice B. O sea que si a él le llamo beta, arriba también va a ser beta, solo porque es isósceles. Ahora mire el triángulo que está abajo, el PQC, que también está sombreado de amarillo. También es isósceles por dato. El ángulo en P es el mismo ángulo que en C. Entonces, si en P le llamas alfa, en C también tiene que ser alfa. ¿Estamos? Y ahora, muchachos, primera ecuación, mira, aplicando el pescadito, ¿no? Que ya hemos visto en la pregunta anterior. El ojo es 4x, la cola es 2x y las aletas son beta y alfa. Entonces, aplicando el pescadito sería así, ¿no? 4x más 2x es alfa más beta. Acomodando, alfa más beta es 6x. Ahora observa el triángulo ABC, todo el triángulo ABC. En ese triángulo ABC, muchachos, los tres ángulos suman 180, ¿no? Los tres ángulos suman 180. Un ángulo es 4x, el otro ángulo es beta, el otro ángulo es alfa. Entonces, 4x más alfa más beta igual a 180. Pero alfa más beta lo acabo de encontrar hace un ratito, mira. Alfa más beta me ha salido 6x. Entonces lo voy a reemplazar ahí. 6x más 4x, 10x igual a 180. Bueno, el valor de x te va a salir 18. ¿Ya? 18, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la respuesta. En unos momentos les voy a compartir la teoría, muchachos, para que ustedes puedan ahí revisar también las otras resoluciones, muchachos, ¿no? Pero hasta aquí ya nos vamos a quedar. ¿Estamos de acuerdo, chicos?